Primero que nada, permítanme darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana o tarde de hoy, dependiendo del lugar donde nos acompañen. Mi nombre es Patricia Casanova y es un placer para mí darle la bienvenida a ustedes y a tres de nuestros super profes, como siempre digo, Ramsey, que nos acompaña, Puig Martin, que nos acompaña hoy, quien es Senior Solution Specialist en Azure y en inteligencia artificial en Microsoft. Um, También tenemos a Gilbert, eh, eh, quien es coordinador académico de este programa, profesor del IE y también profesor de Uniquemia, y a Osvaldo Felizola, que también es profesor del IESA y coordinador académico de este programa. La idea de este webinar está desarrollada en el marco del Diplomado de Inteligencia Artificial y Machine Learning que empieza ahora el 6 de junio. Es un diplomado de 11 semanas. La modalidad es 100% online, con clases en vivo. Y la verdad es que yo creo que mis compañeros tienen más cosas que decir que yo, así que le voy a dar la palabra a Ramsey para que nos cuente un poco sobre algunas experiencias. Adelante, Ramsey. Vale, muchísimas gracias. Quería comprobar si me escuchan bien. Perfecto. Buenísimo, déjenme compartir mi pantalla. Tengo un par de slides que quiero mostrarles. Me dicen si ahí estoy, con share, si la están viendo bien. Perfecto. Buenísimo, perfecto. Bueno, buenos días nuevamente y quisiera comentarles inicialmente la idea que les traigo para la sesión de hoy es conversar sobre un caso de uso que haya sido basado en inteligencia artificial, con muchos aceleradores, en una industria y en un cliente en específico. Pero quería comenzar comentándoles cuáles son los retos de forma rápida y general de lo que vemos en inteligencia artificial, en la implementación de inteligencia artificial en las organizaciones. Y estos datos están basados en fuentes y en encuestas que se han desarrollado, tanto promocionadas por Microsoft o por otras participantes de la industria, pero también por empresas de analítica que están sobre todo encargadas en hacer evaluaciones de tecnología, cómo se están desarrollando, cuáles tendencias hay, cuáles son los productos que hay en el mercado para satisfacer estas demandas que tienen las organizaciones. Y fíjense que hay dos primeros grandes retos que quiero comentarles y que ustedes ven ahí unos porcentajes en el primero, que es en el tiempo de desarrollo, y esto es porque un 60% de las organizaciones encuestadas, y organizaciones encuestadas a ejecutivos técnicos, a niveles de CTO, CIO, de niveles de toma de decisiones, que han contestado que tienen problemas en lograr que los proyectos de inteligencia artificial salgan a producción, y el tiempo estimado que tienen en un estado ideal, diciendo que tienen la data, tienen las herramientas, tienen los skills alrededor de un año. Y si bien esto podría parecer para algunos proyectos de inteligencia artificial que no es tanto, cuando hablamos de organizaciones y que necesitan adaptarse a los mercados y a los cambios, a la agilidad que demanda tanto los accionistas como los consumidores, tal vez un año suena como un tiempo muy largo para, para poder contar con esos quick wins que están buscando. Luego, un 50% de estos roles decisorios tecnológicos comentan que tienen una falta de recursos adecuados en la organización y que les cuesta mucho conseguirlos en el mercado. Luego, si hablamos un poquito de lo que sería la parte de data, un 43% de las organizaciones manifiesta que tiene grandes problemas con la calidad de la data, y un 60% con la integración de esa data. Es decir, ya la tengo, pero ¿cómo la integro? ¿Cómo la saco de esos silos para tenerla en alguna parte? Y bien sabemos que para inteligencia artificial, una de las cosas más importantes hoy en día es que la calidad tenga data y que sea suficiente la data que se va a utilizar para entrenar a los modelos. Si ustedes ven hace tiempo, la inteligencia artificial estaba basada en el modelo, era model centric. Hoy en día podemos decir que es data centric. Mientras más calidad de data y mientras más data tenga, vas a conseguir mejores modelos.
Luego tienes la parte de los skills, las habilidades que tienen internamente las organizaciones son súper importantes para que tú puedas tener un desarrollo. Un 51% dice que el largo tiempo para desarrollar esto viene muchas veces por los skills que tengas internamente, y un 36% dice que faltan las habilidades. Luego las herramientas, que los que tengas, por ejemplo, capacidad para compartir notebooks, para trabajar de forma en conjunto, en una célula ágil. 45% dice la escalabilidad que tú necesitas tener en los modelos. Esto hacen falta plataformas de inteligencia artificial para que te puedan permitir colaborar y escalar los modelos, y además tener desarrollo de pipelines que te permita llevar a producción luego de que tú hayas conseguido la exactitud o la accuracy que estás buscando en un modelo. Bueno, y los skills que ya lo comenté un poquito anteriormente. Entonces, esos son los, déjame pasar el slide acá, ok. Entonces, eso es un poco lo que serían los retos. Y ahora quiero comentarles de forma muy general cómo ven también esto en niveles técnicos decisorios, que las herramientas, plataformas que puedas tenerlas, ojalá en el cloud, te permiten hacer o resolver o minimizar estos retos que tienen hoy en día para implementar la inteligencia artificial en las organizaciones. En un 67% ven que hay mayores opciones en la nube o con las herramientas y la plataforma para poder tener modelos de inteligencia artificial que sean escalables. Esto quiere decir que yo desarrollo un modelo, lo paso a producción, y luego de pasar a producción ha sido tan bueno, ha generado tanta atracción que los clientes internos o externos empiezan a consumirlo. ¿Y qué ocurre? Que de repente la plataforma no soporta, no escala fácilmente, no tiene elasticidad, y el modelo pues se cae y deja de funcionar. Entonces pasamos de ser una organización, lo que sería la organización de Data Science o la organización de IT, pasa de ser los héroes a los villanos en un tiempo muy, muy corto. Un 67% estima que las herramientas de la plataforma les ha ayudado a tener tiempo de implementación más rápido. Estamos hablando de que hay organizaciones que anteriormente les costaba un año y medio un modelo, y han pasado a meses o inclusive semanas a desarrollar casos de uso con quick wins muy rápido. 66% considera que obtiene mejor capacidad para obtener soporte o lograr solución de problemas, y el 60% piensa que además de escalar la plataforma en sí, me permite tener una plataforma que pueda interconectar aplicaciones mucho más rápido y de forma más fácil, ¿no? Y por último, quiero comentarles que el 48% de estos encuestados estima que el tener una plataforma que le ayude al desarrollo de inteligencia artificial hace que tengas una menor dependencia de las habilidades de desarrollo especializadas. Esto no quiere decir que los roles de Data Science, Data Engineer, no tengan sentido en las organizaciones. Tienen todo el sentido del mundo, pero cuando tú democratizas la inteligencia artificial dentro de la organización con herramientas y plataformas que te permiten que se masifique la cantidad de casos de uso, hace que estas mismas unidades de desarrollo de modelos de inteligencia artificial, donde están los data science y los data engineers, tengan una mayor capacidad de crear casos de uso que tengan sentido para la organización. Además de que les facilita el desarrollo, la implementación y la escalabilidad de las soluciones. Quiero comentarles acá muy rápidamente, no sé, Patricia, si me marcas el tiempo, estoy bien, ¿cómo voy para seguirlo, no? Está bien. Bien, gracias. Bueno, este es un caso de BMW, y el problema o el entorno que se encuentra el grupo de BMW es que los clientes y el mercado cada vez se ha vuelto más exigente. Quieren tener mucho más rápido cambios y además adaptaciones que sean mucho más personalizadas. Esto implica retos para las organizaciones, no solamente a BMW, sino a todas las organizaciones. Y por ahí comentaba Andrés que él está en la parte de supply chain, donde tú tienes que cambiar la cadena de producción o la cadena de suministro de las organizaciones de forma muy rápida.
Cuando tú cambias una cadena de suministro o una cadena de producción, tienes que irte hacia atrás, tienes que ir cambiando todo lo que está en la línea de producción, pero también los elementos que te ayudan a controlar la calidad, a controlar el proceso mismo para que tengas para que tengas el cuidado de que la rentabilidad siga existiendo o lograr optimizaciones que mejoren la rentabilidad del producto. En el caso específico de la industria automotriz, hace tiempo que se viene usando todo lo que es computer vision, que es la que te toma imágenes y te hace análisis para determinar fallas de calidad o detectar anomalías dentro del proceso. Y generalmente estas cámaras están situadas de alguna forma que te permite ir tomando fotografías a los elementos que componen lo que estás construyendo para detectar algún defecto. Estas cámaras normalmente estaban fijas y esto hace que la cadena de producción se vuelva muy rígida, porque cada vez que tú vas a modificar la cadena de producción tienes que cambiar o el sitio de las cámaras o tienes que cambiar las imágenes. Por eso que si yo hago a través de algoritmos de computer vision, si yo busco hacer anomalías, tengo que entrenar al modelo para un determinado objeto para que determine si tiene una anomalía o no. Entonces, como estás cambiando la cadena de producción, pero además los elementos que componen esa cadena de producción, tienes que estar reentrenando los modelos y cambiando las cámaras de sitio a cada momento. Bueno, lo que hizo BMW es que primero fijó las cámaras en estos robots, que son son robots ligeros que se mueven para apoyar a todo lo que es la cadena de producción, pone las cámaras de forma que puedan ser movibles en los robots, pero además tiene toda la capacidad de implementación con elementos aceleradores como servicios cognitivos que te permiten acelerar el entrenamiento de nuevos elementos que vas a utilizar para el computer vision, pero también utilizas MLOps para que puedas tener un pipeline ya desarrollado para que en el momento que entre un nuevo componente a la cadena de producción, puedas de forma muy rápida entrenar al robot para que pueda tener la visualización de esos elementos específicos, pero también para que entrenes el modelo de computer vision para que pueda adaptarse a esa pieza específica y puedas detectar defectos en esa pieza. Y eso lo logras a través de implementaciones de plataformas que utilicen MLOps para definir estos pipelines de forma automática, pero también aceleradores como servicios cognitivos, que son servicios que se prestan en la nube para que tú de forma muy fácil puedas hacer todo el proceso de entrenamiento, desde el tagging de las imágenes hasta el entrenamiento del modelo con Machine Learning automatizado. Hasta ahí paro. Esto, por supuesto, puede llegarse a muchísima más profundidad. Aquí ven como una arquitectura de lo que, a alto nivel de lo que está utilizando, y pueden ver distintos componentes desde el hecho del borde donde están los robots hasta la nube para que funcione de forma combinada y pueda apoyar a esa agilidad que está buscando la organización en la cadena de producción. Gracias, Patricia. Te devuelvo la palabra. Gracias, Ramsey. Definitivamente es súper interesante y más creo que para algunos de los que nos acompañan hoy. Vamos a ver, quería ver si alguno tiene alguna consulta para Ramsey. Él va a estar solo un par de minutos más y se tiene que retirar. Entonces vamos a abrir este espacio, bien sea para hacer las preguntas por el chat o si desean, como somos pocos, pueden abrir su micrófono y le hacen cualquier consulta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto sería un poco alguna de las cosas que estaríamos viendo, ¿verdad? En el programa, Ramsey, casos como estos. Correcto. Ok. Vamos a ver. No, como no tenemos preguntas, creo que quedó todo clarísimo. Te agradecemos esta exposición y este caso, que además aterriza mucho desde el lado del caso, cosas que uno puede ver y definitivamente yo creo que uno de los principales ahorita es este reto en la implementación en las organizaciones, no solo en este tipo, sino incluso en la nuestra, ¿no? En cómo podemos desarrollar inteligencia artificial y machine learning en el sector de educación para tener programas, rutas de aprendizaje especializadas, o sea, en todas las áreas al final podemos ir orientando esto. Entonces, no veo preguntas por acá. No me queda sino agradecerte, Ramsey, y darle entonces la palabra ahora a Osvaldo. Osvaldo, em, bienvenido. Te dejo entonces el micrófono.
Y gracias Patricia, gracias Francia por todo este caso interesantísimo que ustedes están trabajando en Microsoft. Justamente esta es una experiencia que nosotros vamos a trabajar a lo largo de todo este programa. Denme unos segundos ahora me toca a mí montar mi presentación para que podamos ver un poquito en qué consiste lo que vamos a hacer a lo largo de este programa. Segundo aquí. De este diplomado, perdón. Gracias, Francia. Eres cordialmente invitado al tiempo que necesites. Francia, es un placer contar con tu apoyo. Bueno, para comentarles un poquito, estamos presentando ante ustedes este diplomado de inteligencia artificial y machine learning para gerentes. Justamente, cada que vean el poder de la tecnología, el profesor tiene apagado el switch y no tiene control sobre lo que hace la máquina. Ay. Ajá. Haciéndoles un repaso más o menos rápido, vamos a hacer una presentación del diplomado, a quienes va dirigido como tal, cuáles son los objetivos que se esperan que ustedes logren dominar a lo largo de este diplomado, cuál es la metodología de trabajo con la que vamos a trabajar y cuáles son los contenidos que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, para darles un poquito la idea, la presentación formalmente, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestros días, nos lo está comentando Ramsey, el poder que tiene y cómo ha penetrado en todo lo que es nuestro debería ser todos los días. Ejemplo es lo que está pasando ahorita con el mundo financiero, esta crisis que estamos viviendo con las compañías tecnológicas, justamente en parte viene por este proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías. Y la idea es justamente, bueno, cómo es este proceso, cómo son las empresas líderes en estos terrenos, cómo están trabajando, por ejemplo, empresas como Microsoft, Amazon, IBM, Google, las mismas compañías de estas de Elon Musk, OpenAI, que justamente están desarrollando competencias en esta área, dígase de Tesla, que están trabajando en el tema de Machine Learning y aprendizaje profundo, pero lo vamos a ver optimizado para áreas poquito más, no tan tecnológica como en el mundo de tecnología, computación ni nada de esto, sino aplicados para el caso de marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos y muchas otras más, porque esta tecnología está migrando a estas áreas. Análisis de sentimientos, por ejemplo, en marketing, análisis financieros que se hacen en finanzas, lo que estaba presentando los Ramsey, el mejoramiento de cadenas de producción, en operaciones, en recursos humanos se está usando ahora incluso para analizar currículums directamente, para quitar ese sesgo humano que por muchos años ha causado una distorsión importante en el mundo laboral y estos algoritmos nos están ayudando a desmitificarlo, es decir, buscar optimizaciones hasta en esta área, ya que oficialmente la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta ya necesaria y esencial para poder competir y sobrevivir en el mundo moderno. Para los que tengan un poquito de dudas qué significa un poco la inteligencia artificial, a resumidas cuentas es básicamente el machine learning, como también se le conoce, son una serie de algoritmos, pasos computacionales que se le dota a los ordenadores o computadoras para poder identificar patrones en datos masivos y tratar de hacer estimaciones. Es lo que se conoce como una forma de análisis predictivo. En un sistema, lo que se busca con esto realmente es aprender de los datos cómo funciona la programación. Sé que muchos tienen el tema, oye, pero entonces esto va a ser un diplomado de programación y vamos a ver temas de programación, y la respuesta es no, esto es un diplomado especialmente dirigido a profesionales que no necesariamente tengan que dominar estas herramientas. Porque ¿qué es realmente el machine learning en su corazón mismo? Esencial. A partir de unos datos que uno disponga, dígase información de, por ejemplo, de redes sociales, imágenes, estudios de sentimiento, análisis de mapas, yo creo que algunos de ustedes trabajan en el área de logística, esas cosas como Google Maps, esa información, los que trabajan, por ejemplo, en el área de consumo masivo, cómo es el patrón de consumo, cómo son las gráficas de demanda, cuándo la gente consume más. Por ejemplo, en esta crisis económica, ¿cómo va a ser el tema que estamos viendo ahorita con la recesión en los Estados Unidos? Bueno, me atrevo a decir que será una recesión mundial, justamente cómo podremos
cómo van a cambiar los patrones de consumo de la gente. Esta información se le hace pasar por un software ya programado. Nosotros no nos vamos a meter realmente dentro de lo que hay en esas cajas, aunque vamos a ver cómo trabajan esas cajas, para al final obtener lo que a nosotros nos interesa, información para tomar decisiones, cómo es la gráfica, la demanda, cómo es el comportamiento de nuestro público objetivo, tratar de lograr ventas y al final tratar de obtener recursos, ingresos económicos. Entonces, esto está dirigido tal cual a líderes empresariales que estén interesados en entender este mundo de la inteligencia artificial, del machine learning y todo lo que es el aprendizaje profundo, aplicado específicamente en los negocios. Aquí no estamos buscando programadores, sino personas que puedan convertir ese código en algo útil y valioso para las empresas. Por eso es que gerentes de áreas son personas perfectamente bienvenidas aquí, tanto en el tema de marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones, cualquier área en la cual se puedan obtener información y que estén interesados en explotarla. Y que quieran aprender a identificar potenciales aplicaciones de la tecnología, además de una visión estratégica de estas herramientas, cómo estas pueden crear valor dentro de nuestra organización y cómo podemos inclusive modelar nuestra organización y ajustarla para poder tomar en consideración esta nueva realidad, que como hemos visto en los desde la llegada de la pandemia hasta ahorita ya está literalmente tomando control del sector. Por eso es que se dice que por el caso de Elon Musk, que está comprando ahorita Twitter, o por lo menos se ha hecho oficialmente la compra, o que sea, hay una intención. Esto es para que vean cómo él mismo está tratando de, oye, hay un exceso de bots en Twitter, es decir, necesitamos depurar esto. Y el bot es una forma de inteligencia artificial, tal vez de una generación muy anterior. ¿Cómo se van a adaptar esas nuevas redes? ¿Cómo nosotros en nuestras organizaciones, que ahora vamos a tener servicios pagos en Twitter, vamos a poder llegar a ese público objetivo? Porque esa información sigue estando allí. Y como ven, no necesitan conocimiento de programación. Entonces, vamos a trabajar con herramientas que justamente nos invitan a tratar de utilizar nuestros datos de una forma sencilla, gráfica, muy visual. Ahorita Gilbert les va a contar un poquito de cómo son esas herramientas, para que nada de miedo, nada de que, bueno, yo no soy especialista en programación, o si programé alguna vez en mi vida fue hace como 20 años, eso no se preocupen. Si algo nos ha enseñado la tecnología es que esto es como, no se necesita ser un doctor en literatura para poder escribir una carta, que al fin y al cabo se toma decisiones con esa carta, iguales con este tipo de herramientas. No hay que ser un ingeniero en computación o un doctor en matemáticas para poder programar. Sencillamente, bueno, vamos a utilizar esos aprendizajes aquí. Entonces, los objetivos que esperamos que ustedes puedan lograr a lo largo del curso, van a establecer cómo es el proceso de esa transformación digital para poder apalancarnos en el negocio, cómo poder utilizarla dentro de la organización, comprender ese valor de esos datos, por qué esos datos son importantes, cómo ellos crean valor dentro de la empresa, qué datos nos estamos llevando, qué necesitamos llevar, por identificar qué datos se necesitan llevar, que no se lleven, o qué datos no realmente implican mayor importancia en la organización. También es importante identificarlo. Por eso que adquirir esas competencias en la parte de extracción de datos es vital. Y nosotros esperamos que en este programa ustedes puedan dominar perfectamente esos objetivos. Otro es también conocer un poco la aplicación de esas tecnologías, cómo se usan, cómo se implementan, qué plataformas existen. Conocer un poco los casos prácticos como el que nos presentó hoy Ramses. También vamos a ver otros casos con no solamente con Microsoft, sino con otras organizaciones, justamente para ver cómo se han llevado a cabo. Y créanme, esto es un mundo que está vivo. Del comienzo de la pandemia para acá han sido dos grandes, para darles conocer un poquito las noticias del mundo de inteligencia artificial. El año pasado salió GPT-3 y ahora salió DALL-E 1. Bueno, y creo que ya salió DALL-E 2, creo que está libre. Si estamos hablando de plataforma, de tecnología capaz de prácticamente hacer un anuncio publicitario simplemente con escribir. Para un público femenino entre 25 y 40 entre 25 y 35 años interesados en comida, en alimentos saludables, y prácticamente te construye la campaña, tiene la capacidad de construirte la campaña, el mensaje publicitario y hasta la imagen. Y algo que no existe, que nunca existió. Fue creado totalmente a partir de la data. Entonces desarrollaron, y otra cosa importante es que a lo largo de todo este diplomado ustedes van a desarrollar un proyecto final que se va a adaptar justamente para que puedan aplicar todas estas herramientas, porque la idea tampoco es que ustedes estén aquí como
personas pasivas viendo el curso, sino que ustedes mismos estén aplicando, vean cómo ese conocimiento que les estamos transmitiendo pueden aplicarlo perfectamente a un caso de estudio real. Por eso que ese proyecto los va a acompañar desde el comienzo hasta el final de todo el diplomado. Bueno, como es la metodología, como saben, el tema de la nueva normalidad nos obliga a tener que hacer que todo ahora sea 100% online, en lo cual usted tendrá una serie de sesiones sincrónicas en vivo con el profesor, a su vez que tendrá una serie dentro de la plataforma de Uniquemia, van a tener acceso a foros, contenido bibliográfico de los profesores, así como la evaluación correspondiente, justamente para que ustedes puedan ver cómo ha sido el proceso de aprendizaje, puedan prepararse previamente a la clase para aprovecharla al máximo. La duración del programa son aproximadamente unas 10 semanas, de las cuales se espera que ustedes puedan dominar unas 4 horas académicas por semana en promedio, entre leyendo el material y asistiendo a las clases presenciales y participando en los foros. Así como que a lo largo de todo el programa tienen un proyecto, que nosotros llevamos al proyecto del curso, en el cual ustedes van a aprender a aplicar sus herramientas en ese mismo. De todos modos, también tenemos un taller práctico con un software que se llama K9, que ahorita Gilbert les va a comentar un poquito más de él, que es un software libre, justamente diseñado para crear Machine Learning, aprendizaje profundo, o Deep Learning, sin necesidad de programar. Sí, la verdad que el software es increíblemente didáctico, ahorita Gilbert les va a comentar un poquito sobre él, para que vean que cero miedo, ¿sí? Aquí no hay que echar no hay que pasar a echar cuentas, es un software muy intuitivo, muy gráfico y de verdad que es un placer contar con Gilbert, que justamente lo domina perfectamente. Dándole el botón que no era, perdón. Entonces, los contenidos que esperamos ver a lo largo de este curso con ustedes es justamente, comenzaríamos con el tema de la transformación digital, cómo es ese proceso. Después empezaríamos a ver herramientas de visualización de datos, como por ejemplo pueden ser Tableau y Power BI de Microsoft. Después comenzaríamos con ese taller práctico de K9, cómo funciona, cómo se opera dentro de él, cómo se maneja uno dentro de ese software. Veríamos lo que son conocidos como los modelos supervisados, cómo es ese proceso de introducir información conocida el resultado final para que el modelo se pueda entrenar. Otro veríamos modelos de regresión, que es un tipo de aprendizaje de máquinas. Veremos un poco el tema de las consideraciones legales, que esto es algo que está en boga. Los datos ya valen dinero. Y no solamente valen dinero, sino que la gente tiene derecho a cuidarlos. Son los que en la Comunidad Europea están muy exigentes con este tema de las condiciones legales. En Estados Unidos no tanto, pero en Europa sí es un tema. Y como conocemos todo, una vez que un país empieza a considerar seriamente el tema de la regulación legales, y regulaciones de tipo personales e individuales y de independencia de datos, los demás países se empiezan a adaptar a ella y van tomando diferentes sabores. Entonces es importante entender cómo es ese proceso. Entraríamos un poco otra vez en el tema de redes neuronales y modelos ahora no supervisados, es decir, no conocida la respuesta final, cómo entrenar una red neuronal, cómo procesar esos datos. Vamos a ver el tema de la minería de textos, cómo extraer información de textos y de contenidos. Vamos a hablar un poco de qué es esa cosa de Deep Learning, porque he hablado mucho de aprendizaje profundo, pero no les he dicho mucho de eso. Lo vamos a ver durante ese módulo, justamente tratar de entender qué es lo que está pasando allí, qué son los transformers, porque se dice que desde el 2017 para acá el mundo de la inteligencia artificial cambió como si hubiésemos inventado, no sé, el equivalente al automóvil o a la electricidad. Es decir, es una cuestión que ni la internet causa un impacto tan grande en el mundo de la inteligencia artificial como esta llegada de estos transformers. Otros aspectos legales de manejo de datos, como comentamos ahorita arriba, organización e implementación de una empresa data driven, o que esté motivada a hacer los datos, qué datos necesita recopilar, qué datos no hacen falta, cómo se recopilan esos datos. Vamos a ver una presentación con casos reales para que ustedes vean cómo estas herramientas se están usando en el mundo real. Y por último, un trabajo final que justamente ustedes nos presentarán ese proyecto que estuvieron a lo largo de todo el programa desarrollando en cada uno de los pasos, justamente para que podamos conocer su experiencia y sus aprendizajes y nos los puedan compartir. Gracias, Patricia. Creo que respeté los tiempos. Así es, ya estaba a punto de escribir. Pero muchísimas gracias, Osvaldo. Y de las grandes cosas que además hemos visto, no solo en este programa, sino en otros programas, esta es la primera edición de este programa, es los proyectos de puesta en práctica que
que se convierte en una experiencia y que pueden llevar rápidamente a sus organizaciones. Entonces, en ese sentido hemos tenido muy buena acogida con ese tipo de metodología. Así que muchas gracias. Gilbert, bienvenido nuevamente. Gracias. Así que, bueno, como decía Osvaldo, eres un experto en la parte de Nine y siempre es un gusto poder verlo. Así que te dejo el micrófono. Dale, gracias Patricia. Bueno, mira, más que experto en nada, yo soy un usuario. Como la mayoría de los que van a estar en este curso, soy alguien del mundo de los negocios, de cualquier área, finanzas, marketing, que necesitamos analizar datos y extraer la mayor cantidad de información posible de los datos. Y quizás sin necesidad siempre de recurrir al especialista, al experto, al científico de datos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo quisiera convertirlo ustedes en mi módulo, que vean cómo pueden ustedes convertirse en ese usuario y de una manera muy sencilla de este tipo de herramientas que son muy poderosas, que nos permiten extraer mucha información de la data que tenemos, por ejemplo, en una hoja Excel. ¿Ok? Vamos a usar en este curso, como dijo Osvaldo, un software que se llama Knime, K-N-I-M-E, ¿ok? Si ustedes van a knime.com, knime.org, cualquiera de los dos, pueden descargar la última versión. Es totalmente gratuito, es súper poderoso. Fue desarrollado por una universidad originalmente en Alemania, la Universidad de Constanz, y después formaron una empresa spin-off para dedicarse solo a esto. Y es un software libre y abierto. Es decir, que colabora una gran comunidad de programadores, esa gente de que sí programa, y siguen agregando funcionalidad a este programa. Y eso es lo que lo ha hecho tan poderoso. ¿Ok? Entonces, si ustedes descargan y abren el Knime, van a tener una pantalla como esta. ¿Ok? Pero veamos, por ejemplo, un caso real donde lo que queremos es analizar la pérdida de cliente. Lo quiero utilizar como un modelo, un caso de análisis. Aquí tengo los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos reales de una empresa de telecomunicaciones. ¿Sí? Tenemos los datos de los clientes, donde están las transacciones. Esta es una hoja de Excel cualquiera, ¿ok? Donde están el número de mensajes de voz de la persona, minutos por día, minutos por tarde, las transacciones, cuántos minutos, cuántas llamadas a servicio al cliente, ¿sí? Que puede ser un parámetro interesante. Y así, el número de llamadas al día, el costo. Y en otro archivo tenemos los datos de si esa persona, tenemos los datos de antigüedad, si tiene o no plan internacional, 0 no tiene, 1 sí tiene plan de llamada internacional, el plan de mensaje de voz igual 1 o 0, tiene o no tiene. Tenemos aquí sus datos de contacto, el código de área y el teléfono y la variable que queremos entender. Churn, en este caso churn es si nuestro cliente se fue a la competencia, si lo perdimos. ¿Ok? 0, el cliente está con nosotros todavía y 1 se fue. Entonces nosotros tenemos características aquí transaccionales de cada cliente. Sabemos quién se fue y quién se quedó. ¿Ok? Tenemos la antigüedad, si tiene plan, y tenemos las transacciones que vimos anteriormente. ¿Cómo podemos determinar quién se va a ir de nuestra compañía y quién se va a quedar? ¿Cómo podemos tener un modelo que nos permita retener a nuestro cliente? Primero tenemos que saber quién es el más probable que se vaya. Entonces, esto lo podemos hacer con unos algoritmos de clasificación, ¿sí? Que, digamos, vamos a ver en clase. Vamos a ver varios algoritmos. Osvaldo le mencionó varios, ¿ok?
¿ok? Aprendizaje automático o machine learning se subdivide en dos grandes áreas, hay más. Pero tenemos, por ejemplo, aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. Supervisado es cuando sabemos la respuesta. Tenemos, por ejemplo, una regresión lineal. Sabemos los datos reales y vamos a entrenar un modelo para ver la recta que pasa lo más cerca de estos valores reales. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta correcta y podemos ver qué tan bueno es el modelo con un R cuadrado. Bueno, es algo parecido, pero además de la regresión lineal, hay regresiones no lineales, redes neuronales, árboles, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso en clase. Y hay otro tipo de aprendizaje supervisado que son los algoritmos de clasificación, que es el que quiero aplicar en este caso. Quiero clasificar mi cliente en ¿se va a ir de la compañía o se va a quedar? ¿Ok? ¿Churn o no churn? ¿Cómo lo aplico? Y esto lo pudiéramos aplicar en muchas otras áreas, en marketing, por ejemplo. Tenemos campañas de marketing directo y sabemos quién respondió a la campaña, quién compró y quién no compró. Y tenemos los datos de esos clientes. Yo quiero hacer otra campaña y quiero dirigir mi esfuerzo a los que tengan más probabilidad de responder a esa campaña positivamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Con Excel es un poco difícil. Entonces tenemos herramientas sofisticadas de inteligencia artificial. Tenemos que llamar a un científico de datos para esto. O lo podemos hacer nosotros mismos como analistas o gerentes de marketing, de finanzas, de operaciones. Y esa es la idea. Nosotros lo podemos hacer. Y de nuevo, sin minimizar la importancia de los científicos de datos que son fundamentales. Ellos son los que desarrollaron todos estos nodos que están por detrás y que nosotros vamos a utilizar de una manera muy cómoda, muy intuitiva y muy fácil. Y eso es lo que vamos a aprender en este diplomado, en estas clases. Cómo utilizamos NIME, esta herramienta que es súper poderosa y súper fácil de usar para extraer información de la data que tenemos a disposición nuestra. ¿Ok? Entonces le voy a hacer un demo muy rápido de cómo haríamos esa clasificación de cliente del caso que acabamos de ver con NIME. Aquí empezamos creando un nodo. ¿Ok? File, New, Workflow, un nuevo espacio de trabajo. ¿Ok? Y lo llamamos acá cualquier cosa. Y aquí nos aparece una pantalla en blanco, un canvas, pues, donde vamos a poder trabajar. Este es nuestro workspace, ¿sí? Y aquí vemos que tenemos una cantidad de nodos. Parece una decena, unos 15 nodos. En realidad hay más de 3.000 nodos. Hace un año, cuando hacía esta presentación, había 1.500 nodos. Hoy hay 3.000 y sigue creciendo. Este software se actualiza cada 3 meses o menos, ¿ok? O más rápido. Entonces es algo que es muy dinámico y siempre mejorándolo. ¿Cómo hacemos esto? Queremos leer datos. Lo primero que queremos es leer una tabla de Excel. Hacemos aquí Excel Reader. Escribimos acá las primeras letras, nos aparecen todos los nodos que tienen que ver con Excel. Entonces es un lector, ¿ok? Un lector de Excel. Perfecto. Ahora, ¿cómo le digo dónde está la data? Lo configuro. Le doy un right click, configurar, ¿ok? Y ubico simplemente el archivo en el directorio donde esté. Datos demo, transacciones, ¿ok? Y aquí ya lo tengo cargado. Ya cargué un archivo, el mismo archivo Excel que vimos antes. El otro, aquí lo ejecuto y ya tengo la data. Puedo ver la tabla, analizarla, la misma tabla de Excel. Por el momento no hay, digamos, mucha novedad. Pero puedo, por ejemplo, buscar los otros datos que están en otro formato. Simplemente para ilustrar que podemos trabajar con cualquier tipo prácticamente de formato estándar. Este es un formato separado, de valores separados por coma, CSV. Vamos a leer el otro archivo, ¿ok? Y vamos a configurarlo de la misma manera. Vamos a llamar en el directorio el archivo CSV
y simplemente lo corremos. ¿Ok? Bien, y así podemos seguir. Voy a ir directamente al nodo ya construido. ¿Ok? Aquí ustedes ven los dos que yo acabo de hacer con ustedes en conjunto, son los mismos. Aquí los quiero unir porque necesito que todos los valores estén en la misma tabla, en una sola tabla. ¿Ok? Que todos los clientes estén juntos. Por un lado tengo las transacciones en Excel y por otro lado tengo si es churn o no churn. Yo necesito unirlo. Simplemente ubico el nodo joiner. ¿Ok? ¿Cómo lo ubico? De nuevo, joiner, aquí está, un drag and drop, lo configuro, le digo por qué variables hay que unir las dos tablas, hay que hacer el join. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en clase. Pero lo que quiero que vean es lo fácil que es, ¿ok? Lo intuitivo que es. No tenemos que tirar una línea de programación y ya tenemos acá el resultado en una sola tabla, unidos todos. Aquí está el churn y los datos de las transacciones, la antigüedad y todo esto. Y ahora podemos empezar a hacer nuestro modelo. Hay que hacer un preprocesamiento de los datos, hay que transformar algunas variables de número a etiqueta. Luego no necesitamos todas las columnas, quiero filtrar algunas columnas, está el nodo correspondiente. Quiero darle un color simplemente para tener en verde, por ejemplo, los que son los que no son churn, y en rojo los que son churn. ¿Ok? Y vamos a ver para qué se hace. Y luego hay un nodo que es muy importante en Machine Learning. En Machine Learning, como veremos en clase, se divide la data. Aquí están todas las datas, más de 3000 datos de cliente. La vamos a dividir en dos grandes subsets. ¿Ok? Una para entrenar el modelo, para que el modelo aprenda. Esto es Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces le damos, por ejemplo, el 70, 80%. 80% en este caso escogí yo de la data para ser entrenada. ¿Ok? Y es con esto, con ese 80% voy a entrenar el modelo con un algoritmo que yo decido. En este caso, el árbol de decisión, que es bien poderoso y quiero que lo vean, porque le va a dar una idea de lo poderoso que es este tipo de técnica y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Entonces, aquí es un árbol de clasificación que quiero hacer, lo configuro. Por defecto, los valores de defecto funcionan en este caso. La variable que yo quiero entender es churn. ¿Qué es lo que hace que una persona se vaya de la empresa o no? Es la que tengo que colocar acá arriba. ¿Okay? Quiero que me lo expliques. ¿Okay? En función de todas las variables que quedan en la tabla. Simplemente, nada más. Lo ejecuto y aquí aparece el primer árbol. ¿Ok? En este primer árbol tenemos el resumen. Lo que yo quiero en este momento es que ustedes extrapolen esto a su data, a su caso. ¿En qué parte puedo yo aplicar algo parecido a esto? ¿Ok? Porque esto es un ejemplo muy particular. Pero veamos qué nos dice esto. En toda la base de datos, en toda la tabla usada para entrenamiento al menos, el 85.5% era no churn, se quedó con nosotros. Y solo un 15% aproximadamente se fue, era churn. ¿Okay? Y esto lo vemos acá. 15% en rojo y el 85% en verde. Perfecto, este es a nivel de todo. Lo que hace el sistema es nos identifica la variable que desde el punto de vista estadístico discrimina más a los dos grupos. El que se me va a ir del que no se me va. En este caso no le hemos dicho nada, él identifica que el costo por día, si este es mayor a $44.75, de nuevo, esos son valores continuos que hay, él identifica que en este punto hay un quiebre. Aquí de 15% el churn sube a 58%. Ya esto nos da un indicador de hacia dónde apuntar. Vamos a escoger lo que tienen este valor de costo por día superior a esta variable. ¿Okay? En cambio, si el valor es menor, el churn baja de 15 a 11%. Pero tenemos aquí más información. Si vemos aquí un más, es que tenemos más información.
Aquí lo que nos dice es que de este grupo que gasta más de 44.76, ¿ok? La variable que los discrimina más, todavía hay más información, es si tienen o no plan de mensaje de voz. Si es 1, ¿ok? El churn baja de 11, ok, de 58, perdón, baja a 9%. Pero si no lo tiene, el churn sube de 58 a 74%. No sé si se dan cuenta del poder ya con estas dos variables. Estos son datos reales de una empresa de telecomunicación en los Estados Unidos. ¿Okay? Con estas dos variables ya pueden centrarse en dónde están los clientes que tienen más riesgo de irse. Y hay más información todavía. ¿Okay? Aquí, si le doy por acá, si el costo por la tarde, si por la tarde gastan, en este caso, más de 15.7, pues es 94% de probabilidad de que se nos vaya. Y así puedo seguir, ¿ok? Toda la tarde, pero no tenemos mucho tiempo. Y ustedes pueden seguir viendo por aquí, en los otros nodos, donde hay otros nichos de gente que se puedan ir. Y esto genera un conjunto de reglas, ¿ok? Y esas reglas que son de este tipo. Si, por ejemplo, ¿quiénes son estas personas que están acá? Estos que son 94% de probabilidad de que se vaya. Es gente que tiene un costo por día superior a 44, pero no tiene mensaje de voz y el costo por la tarde es de 15.7 o más. Si yo programo todas estas reglas en mi call center, en mi CRM, ¿okay? mi contact center, podemos automatizar los mensajes, podemos generar, solo a título de ejemplo, de todo lo que se puede hacer con esto, con este tipo de información. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no tenemos mucho tiempo, pero este es el primer resultado de esto. Luego, aquí está con los datos de aprendizaje, pero luego vamos a predecir este modelo, vamos a utilizar lo que se generó acá, este conjunto de reglas, lo vamos a traer a este nodo, que es un nodo para predecir, un nodo predictor. Aquí le incorporo otra data, ¿ok? Data que puede ser de este 30% o 20% en este caso que reservé para entrenar, para validar el modelo. El 80% fue utilizada para entrenar el modelo. Y ahora voy a ver qué tan bueno es el modelo, ¿ok? Pero con data que nunca fue visto por este modelo. Y aquí hago mi predicción. Y en esta predicción, si veo la columna, él me va a generar una columna aquí de predicción si es 0 o si es 1. Y además me va a dar la probabilidad de que esta persona sea un 1 o un 0. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? ¿Ok? Si yo aquí puedo ordenarlo, yo voy a tener a mis clientes ordenados de mayor a menor por la probabilidad de que se vaya. Si quiero retener al 20% más probable de que se vaya, aquí tengo mi lista. ¿Ok? Aquí vemos, digamos, cómo se puede implementar esto de manera directa. ¿Ok? Y lo hicimos en 10 minutos. En la vida real lo van a hacer ustedes en 1 hora de clase. En una sesión de clase tendríamos esto hecho con más calma, van a, digamos, entender cada paso, pero lo que quiero es, como ustedes ven, lo intuitivo que es y lo poderoso que es para cualquier área. Si estamos hablando de finanzas, hay aplicaciones de esto para finanzas, cuáles son las acciones que suben, cuáles son las que bajan, y así en cualquier área de negocios hay aplicaciones. Esto, estamos hablando de regresión, de clasificación, también podemos hacerlo para regresión. Tenemos modelos para, vamos a trabajar con modelos de motores de recomendación. ¿Cuáles son los productos? Ustedes tienen su cesta, un carrito de compra, por ejemplo, en su empresa, venden productos por internet o en las tiendas físicas. ¿Cuáles son los productos que tienden a ser comprados al mismo tiempo? ¿Sí? Para hacer recomendaciones, como lo hace Netflix o Amazon. Vamos a hacerlo en una sesión de clase. Van a hacer con Nine algoritmos que nos van a permitir hacer con datos que yo les voy a dar o con datos que ustedes pueden traer de su empresa si así lo quieren, ¿ok?
Y, por ejemplo, su proyecto final puede ser con datos que nosotros les suministramos, ¿ok? O de su propia empresa. Si quiere sacarle provecho a, digamos, al curso, además tener un producto final que es implementable directamente, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo quería presentarles. Sé que hay poco tiempo para toda la información que quisiera darle, pero bueno, aquí está lo básico y lo dejo de nuevo con Osvaldo para rematar. Gracias, Gilbert. La verdad que fíjense cómo es muy amistoso este programa. De verdad que me atrevo a decir personalmente, yo que vengo del mundo del código y de los grandes software y de Python y de librerías de inteligencia artificial como TensorFlow ¿cómo se llama? De Microsoft, de Google y las de OpenAI. Para mí esto es como que, wow, yo vengo de matar, ¿no? Como que moscas con escopeta, y esto es un software muy sencillo, muy fácil de usar, muy, eh, pero ojo, es robusto. Si esto no está haciendo nada simplón, está haciendo aquí cosas que se hacen con software como, por ejemplo, en plataformas como, ¿cómo se llama? Pensando un poco como en IBM Watson, que la plataforma con la que yo trabajo, que justamente nosotros hacemos estos estudios, pero de una forma un poco más formal con códigos para poder trabajarlos de otra forma. Pero ojo, bueno, se están implementando en un sistema automatizado, que es perfectamente funcional. No sé si hay alguna pregunta, duda, también los chats están a la orden, así como los micrófonos. Así es, muchas gracias. Les voy a dejar por acá, Sí. vamos a darle la palabra a Andrés. Adelante, Andrés. Sí, yo quería, bueno, darles las gracias porque en verdad súper chévere la presentación y toda la información, y ciertamente Naming es una herramienta súper poderosa. Inclusive en la empresa donde estoy trabajando ya estamos comenzando a utilizarla a un nivel global. Mi consulta va más que todo a la presencia de Naming en el diplomado. O sea, sé que tenemos un taller práctico, pero solo será una clase asociada a Nime, o podríamos tener más de esto, vamos a tener más actividades o conocer un poquito más como cuál sería el plan con Nime para el diplomado. Gilbert. Gilbert, estás muteado. Sigues muteado. Poder de la tecnología. Vamos a Ya, ver. ahora sí. Ok, ahora sí, Gilbert. Perdón, se me perdió la pantalla. Bien, lo explico yo entonces, Osvaldo, ¿no? El programa. No, hay, digamos, aquí ¿estás viendo mi pantalla, no? Sí, lo Pregunto, estamos ¿está viendo. Sí, Sí, correcto. sí, la estamos viendo. Perfecto, aquí está el folleto que se les puede hacer llegar cuando lo quieran, ¿ok? Va a haber varios módulos. El primer módulo es transformación digital, que hay que hacer para tener una empresa, digamos, digital, orientada hacia los datos. Un módulo de visualización de datos con la profesora Jenny, que ahí vamos a ver Tableau y Power BI. Y aquí empezamos el módulo con Nine, el módulo 3, donde vamos a tener varias sesiones, ¿ok? La primera es solo de introducción, y estamos hablando de dos horas al menos aquí de introducción. Luego aquí tenemos otras sesiones que tienen que ver con modelos supervisados de clasificación. Vamos a tener una sesión completa de 2 horas de clasificación, ¿ok? Aquí vamos a ver árboles de clasificación, random forest, bosques aleatorios. Vamos a ver XGBoost. Vamos a tener muchas sesiones. Es decir, lo más grueso de este diplomado está en la parte práctica, y de esa parte práctica un 80% del componente es con Nine. ¿Okay? También está la parte de visualización de datos, y Osvaldo también va a hablar de Deep Learning con herramientas que él maneja muy bien también. ¿Okay? Pero aquí el gran énfasis es en la parte práctica, y no es una hora, yo diría que son alrededor de 10 a 12 horas como mínimo. No tengo aquí ese dato en este momento, pero se te puede hacer, está en el calendario. No sé si Patricia me puede ayudar con
con esto, pero tenemos al menos 10 horas de práctica con Nine. Aquí vamos a ver redes neuronales para clasificación, para regresión. Todo esto es con Nine. ¿Okay? Vamos a reducir dimensiones con un algoritmo que se llama PCA. Cuando tenemos, por ejemplo, IoT, ustedes que están en operación, tenemos datos de no sé cuántos sensores, tantos por minuto. Hay una manera de reducir esa cantidad de variables a un número más manejable. En marketing también, para hacer segmentación, en vez tenemos un cuestionario con 200 preguntas, quizás hay manera de reducir, ver cuáles están correlacionadas, y para eso se usa este componente PCA antes de hacer el cluster análisis, un análisis de segmentación. Vamos a aplicar estos algoritmos de K-means y uno que es más nuevo, más reciente, que se llama DBSCAN, muy poderoso también. ¿Okay? El Market Basket Analysis. Todo esto no lo podemos ver en una hora. Aquí estamos hablando de 10 o 12 horas. ¿Ok? No sé si responde a tu pregunta. Sí, También perfecto, vamos a ver... Gilbert. Quedó clarísimo y buenísimo. Excelente. Vamos a ver también minería de texto y de manera práctica con Nine, donde vamos a extraer, digamos, vamos a hacer nubes de palabras, análisis de sentimientos, vamos a hacer clustering de documentos, vamos a hacer un montón de cosas interesantes. ¿Okay? A mí me gusta. Se nota, se nota. Ojo, escogimos K9, perdona que te interrumpa, Gilbert, No, justamente por esto, porque es una herramienta muy gráfica, muy fácil de usar, y créanme, alguien que viene de los grandes códigos, más bien me parece que es algo como lo que debe ser, porque en el mundo, cuando veamos, a mí que me toca la parte de Deep Learning, que todavía no la maneja K9, por lo menos me atrevo a decir que en esta actualización todavía no, que sabe Sí. dentro de 3 meses, porque este mundo está volando. Claro. Mira, Son Nine más tiene pesadas. sí. Tiene para hacer también tratamiento de videos, de imágenes, pero no tiene la parte tuya todavía. Te quería comentar, estamos ya sobre el tiempo, pero simplemente a título anecdótico. Yo tengo el curso también lo doy en Python, ¿ok? Y en R, pero no, nada que ver. Es decir, lo podemos hacer, pero no tiene sentido. No tiene sentido para hacer lo que nosotros, ojo, para hacer lo que nosotros en business, como analista, como gerente, necesitamos hacer. Tengo 2 hijos que estudian Data Science en Inglaterra, ¿ok? Y ellos se meten en eso y es súper necesario. De nuevo, por ahí empecé. Necesitamos científicos de datos, pero por montón. ¿Para qué? Para que sigan desarrollando nodos, para que Nine y programas similares sean cada vez más poderosos. Ellos programan esas cajitas y crean nuevos algoritmos. Pero ese es el rol del científico de datos. Pero nosotros podemos trabajar con el Nine para hacer lo que necesitamos hacer en el 80 o 90% de los casos sin molestar a nadie. Esa es la idea. ¿Ok? Excelente, Gilbert, muchísimas gracias. Efectivamente es un software libre. En el chat le pusimos la dirección que nos comentó Gilbert durante la presentación, si lo quieren revisar. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Estamos sobre Hola. la hora. Ajá. Hola, Adelante. disculpa, mi nombre es Noel Kotorovich. ¿Puedo hacer todavía preguntas? Claro. Sí, adelante, Noel. Ok, un placer a todos. A ver si yo entiendo bien. El objetivo, tratando de hacer un resumen, si acudir a la memoria de la lámina, es 1, conocer, digamos, todas estas herramientas. 2, ver cuál es el alcance de estas herramientas. Digamos, cuando digo conocer el concepto. 2, el alcance que tienen estas herramientas. 3, aprender a manejar de alguna manera, no sé si llamarlo básica o intermedia, este tipo de software, el NIPE. Y por último, es donde me queda la duda. El objetivo, digamos, el siguiente paso o el objetivo final de todo esto es ser usuarios diestros de este tipo de herramientas, o más que nada conocer todo esto, por supuesto, y luego simplemente tener un rol de gerencia de proyectos de este tipo dentro de las organizaciones. Esa es una primera pregunta. Tengo varias, pero a lo mejor me voy a extender mucho, pero bueno, las voy a hacer y ustedes deciden cuál quieran responder. 2, si el uso, pareciera que el uso está mucho, bueno, por el ejemplo, posiblemente estoy siendo sesgado, que el uso se dedica mucho más en este tipo de programa hacia lo que sería la parte comercial o no. Por ejemplo, en el caso de finanzas, bueno, ya hablaron que en el caso de finanzas se podría aplicar a temas de
de acciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, quisiera saber ya en la parte de aplicación si está más dirigido en la experiencia de ustedes hacia la parte comercial, es decir, hacia la parte de clientes o no necesariamente es así. Lo otro es el tema de, bueno, creo que el proyecto puede ser, si entendí bien, por favor me confirman, si el proyecto puede ser de la organización, pero si no, por tema de confidencialidad o cualquier otra razón, si ustedes pueden asignar ese proyecto que implica allí. Por último, bueno, dos preguntitas más. Si el tema de manejar ese software requiere mucho esfuerzo en cuanto a tiempo, en la experiencia de ustedes con otros alumnos que hayan tenido, aunque este es el primer programa, pero en otras experiencias que hayan tenido al respecto, o no. Y finalmente, ya enfocándonos directamente en lo que es el programa, ¿cuál es el costo del programa y cuáles son los requisitos mínimos que se requerirían para que una persona no vaya a entrar en una cosa de esta, hacer una inversión y de repente resulta que se consigue con un techo de vidrio porque sus destrezas, vamos a decir, los profesionales, no están al alcance a lo mejor de lo que están esperando para este tipo de programa? Muchas gracias y disculpe lo extenso. No. Si quieres respondo yo una parte, Osvaldo. Mira, lo primero que preguntaste es si esto es para un gerente o para un analista, en otras palabras. Yo diría que es para los dos. Obviamente el analista le va a sacar mucho provecho. Un analista de marketing, de finanzas, de operaciones, de recursos humanos, lo que va a cambiar es el tipo de datos que utiliza. Los algoritmos van a ser parecidos. Por eso yo lo que les pedí cuando veíamos churn es, imagínense ustedes en su caso, con sus datos, qué pudieran hacer, qué pudieran clasificar en ese ejemplo. La respuesta es, un analista va a sacarle provecho definitivamente. Un gerente puede sacarle provecho también, le va a sacar provecho. Es como el Excel. ¿Qué gerente no usa Excel hoy? Hace 20 años o 40 años cuando esto empezó, estaba solo para el gurú que estaba en planificación estratégica. Ustedes no se recuerdan porque son muy jóvenes, pero el gurú de planificación estratégica es el que manejaba la computadora del piso para hacer esos análisis. Ahora todo el mundo lo hace. Esto es lo mismo. Un gerente, primero, si no se quiere, entre comillas, ensuciar las manos, no lo va a hacer, pero al menos va a saber qué pedirle a sus analistas, sabe qué se le puede pedir, qué no se le puede pedir, cómo interpretar los resultados. Ya depende de él, pero de que lo puede usar, lo va a poder usar. Y ahí lo enlazo con tu última pregunta, saltando una. El requisito mínimo. Acabamos de tener un programa que es distinto, se llamaba Data Driven Marketing, ¿ok? Está terminando en este momento, donde dimos una versión reducida de todo este programa. Dimos unas 6 horas en vez de las 10 o 12 horas, ¿ok? La experiencia mía fue que el 80% le sacó provecho y muchísimo provecho. El 20% restante no, y fueron 2 muchachos porque el programa era, digamos, pequeño, poca gente, pero venían del mundo de publicidad, venían del mundo eran creativos, se metieron en ese programa sin tener, digamos, o la pasión por los datos. Es decir, algo que necesitas es un Excel. Si tú manejas el Excel a nivel básico, es más que suficiente. ¿Okay? Estadísticas básicas de saber lo que es un promedio, si acaso una desviación estándar, no mucho más, ¿okay? Pero sí manejar datos, interpretar un gráfico, que me ha tocado gente que no sabe interpretar gráfico, ven unas líneas que bajan y dicen, no, está muy bonita, me pasó en otro curso, vemos unas líneas que están bajando, muy bonitas, una roja y otra verde, pero no tenemos ni idea qué significa. Entonces, algo de análisis, de análisis matemático, pero básico, ¿ok? Sí sería bueno. Si tú eres, digamos, a lo mejor un abogado, a lo mejor no le va a sacar tanto provecho si no le gusta la parte numérica, la parte de datos. Es más que todo la orientación a manejar datos lo que te va a hacer que esto sea para ti o no. Osvaldo. Gracias, Gilbert. Me atrevo a ser un poco más, no diferir de Gilbert, porque al fin y al cabo estamos trabajando juntos, pero yo sí creo que este programa puede ser, representando el tema del abogado. Pues mi familia son abogados, todo lo contrario, más bien creo que este es el programa que le puede sacar
probablemente una de las profesiones que le puede sacar más jugo a esto es el tema de nuestros amigos abogados. Porque justamente, por ejemplo, ustedes vieron con Gilbert cómo a partir de esa caracterización de los clientes, él pudo hacer el análisis. Pero, por ejemplo, un abogado puede identificar perfectamente, mira, hay información ahí que tenemos que tumbar, porque por temas de la regulación europea hay que sacarla, y él puede ver cómo yo puedo hacer en ese software para retirar la información, y eso le permite a un abogado o un regulador perfectamente identificar, mira, tenemos que poner esto aquí mandatoriamente porque esta información no puede pasar a esta etapa. Por eso que en el uso de las herramientas, una de las, respondo un poquito las preguntas, justamente tiene un fin práctico, es para que conozcan la herramienta, tanto gerentes como analistas, como dice Gilbert. Yo me atrevo a pensar que este programa está bien balanceado para los dos. Un analista se puede meter tanto como quiera en la parte de tecnología y uso del KNAB. Un gerente puede tratar de entender más que la herramienta, cómo funciona el flujo de información a lo largo de la herramienta, dónde poner un poco. El tema sí es más que todo comercial, porque creo que Gilbert puso un ejemplo con trading en finanzas, pero bueno, por los que trabajan en finanzas saben que probablemente la mayor parte del trabajo de finanzas se hace, por ejemplo, en la área de auditoría. Estas son herramientas que permiten identificar potenciales puntos de auditoría. Mira, siempre tenemos estos son los datos de la compañía, estos son los movimientos de flujo de caja. Quiero ver, los movimientos de las cuentas, quiero identificar si hay patrones recurrentes. Se está pagando, ¿por qué hay un retraso? ¿Qué está causando los retrasos en los pagos? En la parte de operaciones, ¿dónde tenemos los cuellos de botella? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de flujo de flujo de inventario? Para por ejemplo, los recursos humanos, de verdad, los cursos de capacitación están funcionando. O, por ejemplo, temas como la felicidad, estos indicadores están funcionando. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, más feliz? Pues esa caracterización puede ser, por ejemplo, oye, la gente prefiere trabajar medio día en su casa y medio día en la oficina, o media semana y media semana, y rendimos más. Ese famoso ese famoso hecho de la gerencia guiada por objetivos. Con respecto al tema del tiempo que se requiere por software, como dice Gilbert, es relativamente fácil de aprender, depende mucho de qué tanto, pero es que tampoco ustedes necesitan hacer una cosa de Big Data con 50 petabytes de datos, ¿no? Números manejables, y los vamos a asistir a lo largo de todo este diplomado, que si tienen algún problema técnico los podemos guiar con mucho gusto. Y con respecto al tema de costos, Gilbert, no sé si le puedes poner la parte final de la presentación. Dale. Que justamente les más o menos el monto de la inversión. Nosotros estamos proponiendo para ustedes justamente, gracias, que el monto de esta inversión asciende a aproximadamente $960 americanos. Esos no son los nuevos estos UST que ayer se desplomaron y desaparecieron de la faz de la tierra. Esos son dólares americanos. Sí, porque sé que ahorita el tema de las criptos está un poquito sensible. Está complicado. Sí. De hecho, eso es una de las cosas que vamos a ver cuando veamos inteligencia, deep learning, cómo ustedes están haciendo estos análisis y por bajo cuerda se están desarrollando software para confundirlos. Cómo se confunde en la bolsa de valores, cómo atajar esos ruidos de la bolsa de valores y sacarlos antes que lo engañen a uno. Eso es interesante también, porque eso es, ¿cómo se llama? Máquina versus máquina. Perdónenme, me volví a encadenar, disculpe. Listo, bueno, ahora sí estamos sobre la hora. Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Okay. Perdona, lo del proyecto, si uno no tiene un proyecto o no quiere llevar un proyecto, ustedes pueden suministrar la data para... Y tú no puedes decir de qué quieres el proyecto. Lo quieres de, por ejemplo, segmentación de mercado, lo quieres de estudio de finanzas, flujo de procesos. Tú nos dices y en función de eso se te adapta el programa. Gracias. Okay. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a todos por participar. Quedamos todos a la orden. Ahí dejamos unos datos nuestros. Tenemos unos correos que nos están solicitando información. Les haremos llegar esa información a la brevedad posible. Nuevamente, Osvaldo y Gilbert, muchísimas gracias. Siempre un placer compartir con ustedes un rato de aprendizaje. Gracias a ti, Patricia. Y a todos por asistir. ¿Okay? Gracias, Gilbert. Gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Chao. Gracias.